Hola, ¿cómo estás? Hay algo fundamental, que es el punto de partida, y es algo tan simple como contundente. Diría que es concluyente o contundente por el nivel de simplicidad que tiene el interrogante, y es si el que está ocupando una posición de liderazgo realmente quiere ser líder. En el liderazgo tradicional, en las organizaciones tradicionales, en el modelo tradicional de liderazgo, no se le preguntaba a las personas si querían o deseaban la posición de liderazgo. Crecer de manera ascendente era una oportunidad que estaba prohibida decir que no. Era la forma en la que se premiaba el trabajo tradicional. Tomar una posición superior, recibir una categoría superior, una remuneración superior. Y esto tenía que ver con que era importante trabajar por el futuro, el éxito de una persona, el orgullo de una familia, tenía que ver con tomar una posición en un cargo que te ponía hasta en una posición social. Y cuando nos vamos a una localidad hacia el interior de nuestro país, esto se acrecenta mucho más porque en algunos lugares esa posición de liderazgo, si es una empresa ya sea familiar, que ha crecido mucho, o una empresa que tiene referencia nacional y muchos puntos geográficos, esa posición es más importante que la del cura, párroco, el intendente y el gerente del banco. Así que miren la connotación que tiene esta pregunta o cómo derriba algunos mitos si quiero ser líder. Si a esos líderes que están ocupando hoy una posición de liderazgo le preguntáramos con todos los elementos y con todas las condiciones de exigencias que requiere el mundo actual para ser líder, si realmente quisieran ser líder, si los sacamos afuera de la organización y los invitamos nuevamente a pasar por este interrogante, yo diría que muchos, no me animaría a decir un porcentaje, pero muchos desde la convicción absoluta, desde el querer absoluto y el compromiso absoluto, serían muy pocos los que tomarían la posición de liderazgo con lo que implica hoy liderar, que tiene que ver con esto que hablábamos de rumbo por intensidad, de lograr llegada, de desarrollar un mapa de conversaciones breves y contundentes, de hacer feedback permanente, dado que el liderazgo y las relaciones forman parte del modelo de negocio. Ahora bien, aclarado esto del quiero ser líder, es importante a continuación evaluar cómo se llega a una posición de liderazgo. Si ustedes quieren evaluar o quieren conocerse a sí mismo o a otro líder, es importante irnos hacia el pasado, chequear a nivel historia cómo ese líder llegó a la posición. Más allá de lo que decía anteriormente, cómo llega un líder a la posición de líder. Eso va a ser determinante para determinar, valga la redundancia, el estilo de liderazgo, sus fortalezas, sus potenciales inseguridades. A la posición de liderazgo, siguiendo esta mirada tradicional, se llegaba desde arriba para abajo o desde abajo para arriba. Desde abajo para arriba significaba que era un camino ascendente, que esa persona venía del semillero y que tenía una elección por algún criterio, que podía ser su antigüedad, su don de buena gente, su orientación a los resultados o su mayor nivel de conocimiento. Básicamente, esos eran los tres pilares por los que se elegía líderes. Y fíjense que esos tres pilares, orientación a resultados, conocimientos y antigüedad, o haber sido el primero que estuvo al lado del fundador o del creador, son elementos que hoy son habilidades duras o que están relacionados con las habilidades duras. Entonces, esos criterios de elección han quedado desactualizados. Y en este sentido, los líderes tradicionales tienen que revalidar la posición de liderazgo sumando el primer interrogante, contestando el primer interrogante que tiene que ver con el quiero ser líder y también con el hecho de incluir o completar su liderazgo con el desarrollo de las habilidades blandas. En esta situación, además
de crecer desde el semillero, es decir, de abajo para arriba, se daba en la práctica o se da en la práctica que pueden sufrir grandes problemas los líderes cuando de una situación de colega se pasa a una situación de una responsabilidad mayor y yo tengo que empezar a liderar, a poner cierto equilibrio entre distancia y exigencia o determinada cercanía, manteniendo la cercanía pero pudiendo exigir. Y a veces cuando se pasa de esa posición de ser colega a ser superior, la gente, aun cuando te haya validado, te haya estimulado, te haya incentivado para que tomes esa posición de liderazgo, normalmente es la que te termina boicoteando tu liderazgo. Y eso tenés que saberlo, y lo que hay que entender y mantener una conversación es que hay un momento de duelo, hay un punto de inflexión, ya no somos más colegas, ya no ocupamos más la posición, y yo tengo, si estoy convencido que quiero ser líder, que asumir una posición de poner sobre la mesa estas condiciones. Y ya voy a ser una persona que te marque un objetivo, que te motive cuando tenga que motivarte, que tenga que llamarte la atención cuando tenga que rectificar u operar sobre algún error que tienes. Y esto, cuando pasamos de colega a jefe, es muy difícil. Por eso, el líder que realmente está convencido, es altamente probable que ese vínculo de compañerismo que tenía con ese equipo, si está convencido, va a estar excluido de los grupos de WhatsApp, va a estar excluido de alguna peña, de algún asado, de algún picadito de fútbol. ¿Por qué? Porque se empiezan a quebrar algunas cuestiones. Porque el liderazgo tiene que ver con reservar algunas cuestiones, con reservar alguna información y compartir alguna otra, pero hay un quiebre. Y todo líder que mantenga el mismo nivel de cercanía que cuando mantenía cuando era colega, está condenado al fracaso. Por otro lugar, hay una situación también distinta, por eso vuelvo a repetir, es importante conocer el origen del liderazgo, cómo el líder llega a la posición. Analizando ese criterio se van a entender muchas cosas de lo que pasa con el liderazgo actual. Cuando en una organización se da que un líder es buscado desde afuera, se abren las ventanas de la organización o las puertas de la organización o del proyecto y viene un líder que no es de la casa, que no es del semillero, genera un impacto. ¿En qué sentido? En que ese líder no eligió el equipo. Viene desde arriba, pero no eligió el equipo. Sí puede llevar mejor la gestión de que no tenía ese nivel de acercamiento, de compañerismo, porque no se conocían. Pero hay un tema a trabajar que es ver cómo ese líder entra, cómo empieza a sus primeros 100 días a relevar la cultura de la organización, ver las gestiones anteriores y ver si el equipo que está, primero ese equipo, si puede formar una primera mano derecha, si puede empezar a delegar, si puede empezar a de a poco imponer o poner sobre la mesa su autenticidad, su liderazgo. Y cómo empieza, sobre todo como líder que viene de afuera, a transformar, a convencer de su metodología, que tendrá que adaptarse a la cultura. Normalmente las organizaciones que tienen muchos años les cuesta aceptar a alguien que venga de afuera. Son más del semillero, con una contradicción, que a veces al del semillero le ponen algunos palos en la rueda. Entonces, conocer si ese líder viene de abajo para arriba o de arriba para abajo o se da una situación de mix, que también existen, es importante mantener este tipo de conversaciones, en el caso 1, de abajo para arriba, donde el líder, estando convencido, tiene que expresar y poner sobre la mesa a su equipo que él empieza un nuevo rol y que por lo tanto es sano por el sistema, por el proyecto y por la organización, empezar a hablar de otra manera, respetarnos de otra manera. Ya no estamos en la misma ubicación y esto no significa que ese líder haya perdido la humildad, sino que está convencido de asumir un nuevo rol. Después verá cómo, a medida que encuentra el compromiso y el convencimiento de la gente, empieza una cuestión de mayor horizontalidad a medida que lo validan como líder.
Y el líder que viene de afuera, que no tiene este problema, tiene que venir con una idea clara, con una comunicación muy impactante, muy influyente y sobre todo recorrer mucho y conocer mucho la historia de la organización para decir que está dispuesto a respetar la cultura de la organización y a sumar su estilo propio y su impronta propia. Bueno, es importante entonces en este recorrido conocer cómo se llegó, si desde abajo para arriba o desde arriba para abajo. Esto te va a dar muchísima información o cómo llegaste vos y cómo tenés que completarte, porque si los criterios de elección fueron tu antigüedad, fueron tu conocimiento y fueron tu resultado, estos tres criterios no te van a alcanzar para ser líder 360. Espero te sirva como para reflexionar y entender algunos de los problemas que seguramente podrás estar teniendo o visualizando en el liderazgo.